¿Quién me puede corroborar? Venga, es que no entiendo si están callados porque no me escuchan bien o si están callados porque no saben dónde quedamos. Sí, profesor, eso Sí, fue lo profe, ahí último que quedamos. vimos. No había respondido porque estaba leyendo, pero sí, sí, ahí quedamos. Bueno, entonces para retomar con la clase anterior, ya habíamos visto en ese momento cuáles son los objetos, ¿sí? Perdón, habíamos visto cuál es el sujeto. El sujeto lo dividimos en sujeto pasivo, sujeto activo y les dimos unas determinaciones. Los objetos tienen que ver con aquello que se afecta, sobre lo que recae la conducta que el sujeto activo realiza, ¿sí? Ahora bien, tenemos algunos ejemplos de objetos. El objeto o esta palabra material que se agrega a la definición la tenemos a manera general. Todos los objetos pues tienen ese carácter material porque es sobre lo que recae. Por ejemplo, en la usura, el objeto que vamos a tener en cuenta es la utilidad o ventaja. En el homicidio, ¿dónde recae la conducta? Pues en la persona que mata. En el prevaricato, en la resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley. En el acaparamiento, en el artículo producto oficialmente considerado de primera necesidad. Y en la falsedad personal, en el nombre, la edad, estado civil o calidad que pueda tener efectos jurídicos. Entonces, el objeto es aquello como lo que se vulnera, lo que sufre en sí el daño. Por ejemplo, en el tipo penal de hurto, el sujeto pasivo es a quien le hurta, pero el objeto será bien mueble, el bien mueble que se hurta, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. No debemos confundir al sujeto pasivo con el objeto. ¿Me he hecho entender hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ahora bien, anoten por favor ahí. El objeto se divide en tres: objeto material real o objeto real, objeto material personal o objeto personal y objeto material fenomenológico o objeto fenomenológico. Y el objeto material real será cuando recae sobre una cosa. Por ejemplo, el que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en pena de tanto a tanto. ¿Cuál es el objeto acá? Subrayé mucho, sería cosa mueble ajena. Una cosa mueble ajena. Abuso de confianza, el que se apropie en provecho suyo de un tercero de cosa mueble ajena. ¿Cuál es el objeto? Pues cosa mueble ajena. Defraudación de fluidos, el que mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos contadores se apropia de energía eléctrica, agua, gas natural o señal de telecomunicaciones. ¿Cuál es el objeto? La energía, el agua, el gas natural o la señal de comunicación. Ahora bien, tenemos dos artículos ahí, el 239 y el artículo 249. El primero nos habla de hurto y el segundo nos habla de abuso de confianza. ¿Me podrían decir cuál es la diferencia que ustedes pueden notar entre esos dos artículos? Voy a cambiar de silla mientras van pensando. Profe, ese ejemplo lo discutimos la clase pasada, que usted hablaba que en el hurto se hablaba de despojarse de las cosas, era apoderarse, y que en el abuso de confianza decíamos que era apropiarse. Bueno, entonces ya vimos los objetos reales, ¿o en cuál quedamos? Ya vimos personal y ya vimos fenomenológico. No, vimos el material real y, bueno, yo tengo este material real, hablamos del material personal cuando recae sobre una persona y nos falta el fenomenológico. Ok, entonces quedamos acá, ¿sí? Sí, señor.
Bueno, perfecto. Entonces, el objeto fenomenológico es cuando recae en algo que no es una cosa y que tampoco es una persona. Por ejemplo, la falsedad en documento material público, falsedad material en documento público, recae en un documento público que pueda servir de prueba. ¿Sí? Ustedes me dirán, pero un documento público es una cosa, podemos verlo, es un objeto. Pero el problema es lo que significa el documento público, no es como tal algo tangible, ¿sí? Podríamos hablar de que está ligado a la fe pública, a su contenido. Entonces, eso se vuelve un fenómeno, porque no lo podríamos catalogar como una cosa o como una persona. Y, por ejemplo, más específico, violación de medidas sanitarias, el que viola medidas sanitarias. Una medida sanitaria no es una cosa, y una medida sanitaria pues tampoco será una persona. Como no tiene ese carácter tangible, pues estaríamos hablando de un fenómeno que sería la última clasificación, cuando las cosas no se enmarcan dentro de cosas o no se enmarcan dentro de personas. ¿Sí quedamos claros hasta ahí? Sí, señor. Entonces, en la conducta determinamos sujeto activo, sujeto pasivo y luego los objetos que los dividimos en real, personal y fenomenológico. Luego se habla de la conducta. Y cuando hablamos de la conducta nos refiere como un elemento del tipo. Y se distingue la conducta en el mundo real. Así, encontramos una triple clasificación en la conducta: los verbos, las circunstancias y las estructuras típicas. El verbo o los verbos que se encuentran dentro del tipo se definen de la misma forma que en una oración gramatical. Si decimos matar, pues es el mismo contenido de matar. Si decimos hurtar, pues es lo mismo hurtar. Si es apoderarse, apoderarse. Si es apropiarse, por eso había que hacer la distinción. Y encontramos que en las conductas penales los verbos se pueden dividir en dos clases: o un verbo rector o un verbo complementario. El verbo rector, a su vez, tiene una subdivisión y es elemental o compuesto. Por ejemplo, en el homicidio, el que matare a otro, el verbo será rector y será matar. Cuando encontramos un solo verbo, ¿sí?, pues a ese lo podemos llamar rector elemental. Por ejemplo, miren en el prevaricato lo que sucede. El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones. Cuando se separan por la letra O o por la letra Y, hablaríamos de un verbo rector compuesto, ¿sí? O sea, hay varios verbos rectores y con cada uno se puede ejecutar la acción. Si yo omito un acto propio de mis funciones, será prevaricato por omisión. Si yo lo retardo, será prevaricato por omisión. Si yo me rehúso a hacerlo, será prevaricato por omisión. Y si me deniego a hacerlo, será prevaricato por omisión. No tengo que omitir, retardar, rehusar y negar. Con solo uno de esos verbos que cometa, ya incurre la conducta. Ahora bien, detención ilegal y privación del debido proceso. El que con ocasión del desarrollo de un conflicto armado prive ilegalmente de su libertad a una persona y la sustraiga, ¿sí? Entonces, acá tenemos que esa disyuntiva nos da un verbo rector compuesto porque debe privar de la libertad, pues sustrayéndola, que de por sí va inmersa en esa privación ilegal que ya estamos hablando. Cosa diferente cuando hablamos del verbo complementario. Hay tipos penales que tienen verbos complementarios y que aunque están separados los verbos, no podemos decir que uno funciona sin el otro. Entonces, el que se apodera una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro. Pregunta para la clase: ¿qué pasa si yo le quito el celular a Mayerly y llevando el celular decido estrellarlo contra una pared? Yo te lo saco de tu bolso, tú no te das cuenta, yo me lo llevo y en determinado momento decido estrellarlo para la pared. Ahí estoy inmerso en el tipo penal del artículo 239. No, ¿Por qué? pues porque no le estaría dando provecho para sí ni para otro. Y entonces no cometo ninguna conducta delictiva. Sí, pero comete otra. Sería ¿Cuál? daño en bien ajeno. Ok, cometería entonces daño en bien ajeno.
Lo mismo pasa con el delito de omisión de socorro. El que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrara en grave peligro. Entonces, lo que se omite acá es auxiliar. Si uno omite otras cosas, pues no tienen nada que ver con este tipo penal que en este momento nos enmarca, ¿sí? Entonces, tenemos verbo rector. Ese verbo rector se divide en elemental y compuesto. Para más simple, hablemos de verbo rector y no nos delimitemos en elemental y compuesto. ¿Verbo rector cuál es? Pueden haber muchos verbos, pero con que uno solo de ellos yo lo cometa, incurro en la conducta. En cambio, el verbo complementario, pues debo cometer el primer verbo y así quien lo complementa, que para el caso del hurto sería obtener. ¿Pregunta hasta ahí? No, profe, es que es un poco confuso. ¿Me podría volver a repetir? Qué pena. Ok. El verbo tiene una división general y vamos a dejarla así. Rector o complementario. Ellos no se diferencian por la cantidad de verbos que hay, sino porque cuando es rector, un verbo solito puede hacer que se cometa la conducta. Vuelvo y explico. En prevaricato por omisión, dice el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue. Ahí hay 4 verbos. ¿Cuál? Omitir, retardar, rehusar o denegar. 4. Y cada uno de ellos solo es un verbo rector. ¿Por qué? Porque si yo soy el servidor público que omito un acto propio de mis funciones, incurro en el tipo penal. Si yo como funcionario retardo un acto propio de mis funciones, incurro en el tipo penal. Si yo me rehúso a ejecutar un acto propio de mis funciones, incurro en el tipo penal. Y si me deniego a hacerlo, incurro en el tipo penal. Cosa diferente que aunque este verbo complementario tiene 2, también hay pluralidad como en el anterior, pero yo necesito apoderarme con el propósito de obtener provecho. Si me apodero, pero no tengo provecho, la conducta sería atípica porque este verbo requiere que los 2 estén unidos, porque si no, no podría llegar a ejecutarse. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Ok. Si, por ejemplo, en este de omisión de socorro, yo, a ver, veo a una persona que está muriendo, está desangrando, llamo rápido al 911, el 911 llega, y entonces a mí me van a decir, el que omitiere sin justa causa, y usted no le dio RCP o no le prestó primeros auxilios. Pero eso no nos dice el tipo penal, lo que nos dice es omitir sin justa causa auxiliar. ¿Qué tal yo no supiera dar primeros auxilios? Y la forma en la que yo auxilié tuvo que ver con llamar a la ambulancia. El problema es que efectivamente yo omita realizar cualquier actuación que tenga que ver con buscar ese auxilio para la persona que en ese momento se encuentra en ese estado cuya vida o salud se encuentren en grave peligro. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Luego llegamos a analizar las circunstancias. No necesariamente un tipo penal tiene que tener circunstancias, pero encontramos 3 clases. Circunstancias expresas en el tipo, circunstancias específicas de agravación o atenuación y las específicas que tengan origen en el injusto. Como primera, las circunstancias expresas en el tipo. Bueno, estas circunstancias, como ustedes han visto el Código Penal se divide por artículos. Vamos a hacer un análisis acá del Código Penal. Bueno, este es el Código Penal. Si ustedes inician a ver, hay artículos. Por ejemplo, 101, genocidio. Luego, 102, apología del genocidio. 103, homicidio. 103A, circunstancias de agravación punitiva para el homicidio cuando recae en adolescente, niño o niña. 104, circunstancias de agravación. Entonces, vemos cómo están los artículos así. Ahora bien, el código nos habla de lo siguiente.
que hay unas circunstancias expresas en el tipo. Esas circunstancias expresas tienen una condición particular dentro del mismo artículo, no como ahorita lo vimos en otros artículos. El mismo artículo la contiene. Por ejemplo, el artículo 108 dice lo siguiente. La madre que durante el nacimiento o dentro de los 8 días siguientes matare a su hijo fruto de acceso carnal violento, acto sexual sin consentimiento abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, incurre en prisión de tanto a tanto. Vamos a hacer un ejercicio para la clase. ¿Quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo de esta conducta? El sujeto activo en este caso sería la madre. Ok. ¿El sujeto pasivo? No escuché. El pasivo sería el hijo, porque dice mataré a su hijo. Ok. ¿Y dónde encontraríamos el objeto acá? ¿O cuál sería el objeto? El objeto no sería el objeto el mismo hijo. Personal, hijo. Es una persona y recae sobre el mismo hijo. Acá, miren, cuando el objeto es personal, casi que el mismo sujeto pasivo es el mismo objeto, porque va a recaer. Cuando recae en una persona, casi que el mismo sujeto pasivo va a ser él, ¿sí? Porque recae en él. A diferencia del objeto real o el objeto fenomenológico. Pero casi cuando el objeto es personal, el mismo sujeto pasivo es el objeto. Ahora bien, ¿cuál es la circunstancia especial que nos ofrece este artículo? Es una circunstancia especial que podemos llamar temporal, porque es durante el nacimiento o dentro de los 8 días siguientes. Entonces, tenemos acá que nos ofrece el artículo una línea temporal. Si yo cometo esta conducta a los 9 días de que él nació, ¿incurro en la misma? En ese específicamente no, ocurriría en otro, pero en este no. En homicidio, incurriría en homicidio, ¿sí? Entonces, hay que analizar esas líneas temporales porque es importante para situarnos en determinados tipos penales. Por ejemplo, el 142. El que con ocasión y desarrollo del conflicto armado utilice medios o métodos de guerra prohibidos o destinados a causar sufrimientos o pérdidas innecesarias o males superfluos. Este está un poco más difícil. ¿Cuál es el sujeto activo y cuál es el sujeto pasivo? Él sería el sujeto activo. Él. Ok, cualquier persona. Ujú. ¿Y contra quién va dirigido? Y ahí sería, es como prácticamente a la nación o algo así, porque el Sí, conflicto armado. a A toda cualquier la persona. población. A cualquier persona que pueda sufrir un medio o método de guerra ilícito. Recordemos que esos métodos o medios de guerra ilícitos, cualquier ataque de guerra en contra de la población civil ya lo tenemos prohibido. Pero sí hay métodos o medios de guerra ilícitos o prohibidos destinados a causar sufrimiento o pérdidas innecesarias. Recuerden que cuando ya alguien está fuera de combate, el mismo ejército debe prestarle salud y salvaguardar su vida, no dejarlo que muera ahí. Entonces, la gente llega y piensa que la guerra no está regulada y una de las cosas que más está regulada en el mundo es la guerra. Cómo se debe hacer, cuándo se debe atacar, a qué horas puede hacerlo, cuáles son los ataques que se pueden dar, cómo se da el enfrentamiento, qué pasa cuando una persona ya no es combatiente. Todo eso se maneja. ¿Cuál sería el objeto en este artículo? Ahí también es personal, profe, porque habla de cualquier persona que sea la víctima del conflicto. Sí, o sea, Aunque la acá cosa no podría tenemos, ser, señora, perdón, aunque por ejemplo ahí la cosa no podría ser el medio o el método. es que sabes qué es lo que pasa, la cosa es sobre lo que recae la acción, el medio o Ah, el ok. es lo que se hace para que recaiga en eso. Y acá muy bien como lo persona Mayerly, pero hago una precisión.
acá no hay ningún lugar donde nos diga que es una persona. Lo tenemos que entrar a suponer porque los sufrimientos o pérdidas innecesarias pues nos están hablando de seres humanos, ¿sí? Porque cuando ya tiene que ver delitos contra animales pues tiene una regulación específica y otros artículos. Entonces acá nos da a entender el tipo penal pues que esos males o sufrimientos deben recaer sobre una persona. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Miren que qué días con otro grupo. Yo llevo dando esta clase como año y medio y pues tengo esta diapositiva desde ese tiempo. Y yo me puse a mirar el artículo 108 en la clase pasada y me encontré que tiene un problema gravísimo o que está mal redactado. Miren lo siguiente. La madre que durante el nacimiento o dentro de los 8 días siguientes matare a su hijo. Y luego dice acá, fruto de acceso carnal. Y yo digo, está bien, si yo accedo a una mujer carnalmente, puede quedar embarazada y ese hijo puede ser fruto del acceso carnal. Pero luego me dice, o acto sexual. ¿Cómo con un acto sexual yo embarazo a una mujer? ¿Sí? Para que tenga un nacimiento, un hijo nacido de fruto de un acto sexual. Sin consentimiento o abusivo, peor aún, un acto abusivo. ¿Qué acto abusivo me lleva a dejar embarazada a una mujer? Tocar la cola, tocarle los senos, la deja embarazada para que yo pueda incurrir este tipo penal. Me paso inseminación artificial, porque una inseminación artificial, una transferencia de óvulos fecundados no consentidas, pues sí la puede dejar embarazada. Pero si ven el problema que tenemos acá, ni un acto sexual, ni uno abusivo, las pueden dejar a ustedes embarazadas. Sí me hago entender con el tema de redacción en lo que yo encuentro como un error o falta de lógica en el artículo. Y así está en el código, profe, así tal Sí, cual. sí, miremoslo y verás. Miremos a ver si de pronto se ha hecho alguna corrección. Esta es la página del Senado, esto es lo más actualizado que tenemos. Mira, acto sexual sin consentimiento o abusivo. No está subrayado, no tenemos ninguna parte, por lo tanto el artículo se encuentra vigente como está. ¿Sí lo alcanzas a ver, Mayerly? Sí, señor. Pero vengan, no, en serio, o sea, hablemos en serio, porque no todo es lo que yo diga. O sea, yo encuentro que acá hay un error. ¿Ustedes saben lo que es un acto sexual o un acto abusivo? El acto abusivo dice que es diferente al acceso carnal. Y yo no me explico usted cómo es embarazado sin haber acceso carnal. ¿Sí? O sea, no sé, porque para mí acá hay un problema grande en ese artículo, porque bajo esas dos circunstancias, la mujer no podía quedar embarazada. Ahora, si nosotros llegamos y decimos, es que el primero cometió actos abusivos conmigo y luego me accedió, pues es acceso. El acceso sí la puede dejar embarazada. Pero, o sea, yo me pregunto hipótesis, ¿bajo qué hipótesis la pueden llegar a dejar embarazada bajo un acto sexual o un abusivo? O sea, no lo encuentro. ¿Qué opinan de eso? Pues, profe, lo que pasa es que, bueno, desde mi punto personal desconozco qué encierra el acto abusivo para la forma en lo que usted nos ha explicado, pues entiendo que no tendría como tal el resultado de un embarazo por ninguno de esos medios, es lo que usted nos Busquémosla. está. Busquemos la definición porque ahí está metiendo tipos penales. Profe, Espérame. ¿puede volver a compartir el código? Es que creo que sí Es está lo mismo, diferente. está igual que como está No, acá. es que creo que sí está diferente porque dice, dice fruto de acceso carnal, ¿Está diferente en el código? creo que dice violento, coma, abusivo. Creo que dice, como, sí.
Dice muerte de hijo fruto de acceso carnal violento, coma, abusivo o de Ajá. inseminación artificial. Entonces ahí sí se podría sobreentender que es acceso carnal violento o acceso carnal abusivo. No, porque nos ¿No? habla acceso carnal o acto sexual Pero sin mira que ahí es donde está consentimiento o abusivo. en amarillito dice, no sé si yo estoy leyendo de pronto donde no es, dice muerte de hijo fruto de acceso carnal violento, coma, abusivo o de inseminación artificial. O sea, como si le hubieran quitado la palabrita de... Claro, no, total, yo te entiendo. ¿Sabes Ah, cuál es ok. el problema? Que la descripción no la podemos tener en el título, porque lo que nos desglosa el artículo, la conducta, es lo que está abajo. Ah, ya. Les leo acto sexual. El que realice en otra persona acto sexual diverso al acceso carnal mediante violencia incurrirá en prisión de 8 a 16 años. ¿Qué opinas de eso? Pues, o sea, yo creo que ahí habría un problema porque nunca se va a dar un acto sexual sin consentimiento o abusivo, porque es la redacción que tenemos acá, que nos lleve a que una madre pueda quedar embarazada, ¿sí? No veo o no concibo alguno de esos actos, porque es con el acceso. O la otra forma de dejar embarazada es por inseminación artificial o transferencia a óvulo. Está además el acto sexual, poner el acto sexual en el artículo. Es más, pongamos lo peor. Digamos que ella está dormida y está acostada y yo podría entonces masturbarme y venírmele sin tocarla. Y entonces llamemos eso un acto sexual porque es diferente del acceso carnal. El problema es que recuerden que el pene, cuando entra, pues ahí toma una distancia. Y segundo, lo que hace la fecundación, lo que hace que se logre, es que dispara. Cuando ustedes ven, el semen sale rápido, fuerte, duro. Eso se logra. O sea, yo tampoco concebiría que simplemente por dejarlo ahí vaya a poderse hacer porque también habría una imposibilidad grande de lograr darse, ¿sí? De lograr hacerse. Y ese sería el único evento donde yo pudiera llegar a conseguir eso. Ese podría ser el único evento, pero, o sea, lo veo tan traído los cabellos que no creo que vaya a pasar. Ahora, muchachos, hay unas circunstancias, pues expresas, como les digo, están en el mismo artículo, pero hay artículos que complementan otros artículos. Vuelvo al código. Por ejemplo, esto se llaman circunstancias específicas de agravación o atenuación. Por ejemplo, el homicidio. El homicidio lo tenemos en el artículo 103. Y acá no nos dice nada. Simplemente el que matara a otro incurrirá en prisión tanto. Pero tiene un artículo que es el 104 y nos da unas circunstancias de agravación. ¿Para cuál? Para el homicidio. A ver, cuando sea contra un compañero permanente, el padre, la madre de familia, para preparar o facilitar otra conducta punible por medio de cualquiera de las conductas previstas en el capítulo 2 del título 12 y el capítulo 1 del título 13, por precio para los sicarios, valiéndose actividad inimputable, con sevicia. ¿Alguien me puede decir qué es la sevicia? Cuando se maquina, por llamarlo de alguna manera. Es cuando hay un exceso de crueldad, si no estoy mal. Ok. No, cuando se maquina no Mayerly, porque eso tiene que ver con el dolo. Me voy más por la tesis de Jessica, que es cuando hay crueldad. Pero entonces yo pregunto, Jessica, si yo tengo un arma y llego y te pego un tiro en la cabeza, y luego te pego 3 tiros en una pierna, luego 3 tiros en la otra, luego 3 tiros en el tórax y luego un tiro en la mano, entonces yo no cometo sevicia o sí lo cometo. Pero es que la sevicia sería subjetiva, sí. Entonces, la Ok, crueldad sería subjetiva. Pero para mí sí hay crueldad en ese ejemplo. ok.
Todos comparten que entonces en mi ejemplo habría sevicia. Pero no, en el ejemplo no hay sevicia. La sevicia es cuando, por ejemplo, usted ya tiene claro el resultado y lo que busca es crear consecuencias más gravosas para llegar al resultado. Entonces, yo, Mayerly, me acerco a ti, te pego primero un tiro en la pierna, luego te pego otro en la otra pierna, luego un tiro en el brazo, luego un tiro en el otro brazo, todas son heridas no fatales, dejo que sufras 3, 4 minutos y luego te pego un tiro en la cabeza y te mato. En el ejemplo que yo pongo, el primer tiro es en la cabeza y los demás ya estás muerta. Entonces, no hay como ese exceso en el sufrimiento para el final muerte, como si lo planteo en el segundo ejemplo. ¿Me hago entender? O sea, viene siendo como producir algún tipo de sufrimiento innecesario. Exacto, ¿Sí? sufrimiento innecesario. Esa es la definición. Dice acá un concepto que es, además de querer causar la muerte, hacer que sufra innecesariamente. Más o menos lo que dice la compañera. ¿Ok? Si ven lo que les estoy diciendo, si yo les doy el primer ejemplo y ustedes me dicen que es sevicia, no podría ser porque le estoy pegando el primer tiro en la cabeza. Ya está muerta, los demás no lo va a sentir. En cambio, en el segundo ejemplo, si primero le pego tiros en las piernas, en los brazos y todo eso, y la dejo unos minutos ahí desangrando para luego matarla. Entonces le causo un sufrimiento. No era necesario. No había una necesidad. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. En el código hay otros aparte de estos, pero algunos de los artículos que traen esas circunstancias de grabación son el 21. Circunstancias de grabación con delitos sexuales, 104 circunstancias de grabación del homicidio doloso, 110 circunstancias de grabación para el homicidio culposo, 241 circunstancias de grabación para el hurto, 245 circunstancias de grabación para la extorsión. Entonces, cuando los artículos traen otros artículos que agravan o atenúan, porque por ejemplo puede haber una atenuación, circunstancias de atenuación para la falsa denuncia, ¿sí? Circunstancias de atenuación para el peculado culposo. Entonces, estas circunstancias vienen en otros artículos y son específicas de agravación o atenuación, suben la pena o la bajan, pero es para esos artículos en específico, no son para todos los que están en el código, sino para específicamente el que en ese momento están agravando. ¿Me hago entender? ¿Sí me hago entender? Profe, ¿Señora? eso también es como para lo de feminicidio. No. El feminicidio también tiene circunstancias específicas de agravación. Ese ejemplo que me está dando es perfecto. También puede fungir ahí. Por eso les digo, estos son unos ejemplos, hay más. Ahorita vimos, hay un 103 que es circunstancias de agravación para el homicidio, pero cuando se matan menores, niños, niñas, adolescentes. También esa es una. Entonces, cuando son específicas para determinado artículo y no generales, pues hablamos de unas circunstancias específicas de agravación o atenuación. ¿Sí? Sí, Andrea, ¿me hizo entender? Sí, señor. Lo que sea que este de grabación también, Señora. lo del intento de homicidio con el tema de ácido por el tema del caso de Natalia Ponce, también que hay un artículo adicional que dice de, bueno, cuando es intento de homicidio la mujer que tiene algo aparte, algo diferente. ¿Qué artículo? ¿Qué artículo, Mayerle? Espere, lo busco, profe. Bueno, acá por favor realicen una pequeña corrección. Voy a hacerlo una vez. Artículo 27. ¿Qué dice? El que iniciare la ejecución de una conducta punible Es mediante la actos. tentativa. Sí. Pero ¿eso qué tiene que ver? La pregunta es que si en ese también está dentro de esas circunstancias que traen un agravante
pero no lo encuentro para poder explicar bien como la inquietud que tengo. Que diga que cuando hacen este tipo de intentos de homicidio con ácido, yo recuerdo que... Sería atentado, ¿sí? Pero no. Sí. ¿Sabes qué es lo que pasa en tu ejemplo? Que, por ejemplo, yo te digo a ti, artículo 104 específica, circunstancias de agravación para el homicidio doloso. Es solo para el homicidio doloso. Cuando tú me planteas a mí artículo 27, la tentativa es para todos los tipos penales del código que son de resultado. Homicidio, hurto, lesiones personales, ¿sí? No, lesiones no tanto porque tienen que llegar a darse. Va a ser difícil que las pruebas, a menos que sean psicológicas, no sé. Pero casi la mayoría, ese tema de la tentativa se puede dar en los tipos penales que son de resultado. Y la mayoría del código tiene tipos penales de resultado. Entonces no es una específica porque sirve para todos. Ok. Y tenemos circunstancias genéricas de mayor y menor punibilidad, que tienen origen en el injusto. Estas circunstancias están ubicadas en la parte general del código. Y ya se las voy a explicar. Están en el artículo 55. Circunstancias de menor punibilidad. Entonces, tenemos en este momento la carencia de antecedentes, el obrar por motivos no altruistas, el obrar en estado de emoción, pasión inexcusable o temor intenso, la influencia. Y artículo 58, circunstancias de mayor punibilidad. Estas son generales. Se pueden aplicar, estas sí, a todos los tipos que se encuentran en el código, a todos. Y voy a explicarles algo muy despacio, lo vamos a ver después mucho más definido, pero lo voy a explicar, por ejemplo, 103. Voy a copiar el homicidio, voy a copiar unos artículos en Word para que hagamos ese análisis. Bueno. Me avisan cuando estén viendo la pantalla de Word. Ya, profe. Ok. Miren algo, por ejemplo, qué es lo que pasa, y la justicia siempre busca ser justa en todos los casos. Acá cuando ustedes ven el artículo, los artículos de los delitos siempre tienen dos extremos, uno bajo y pues uno más grande. Entonces el homicidio nos dice que va de 208 meses a 450. ¿Se han visto que los artículos siempre traen dos penas y nunca es una sola? Cualquier tipo penal que vean está así. ¿Sí me hago entender? ¿Sí ven los extremos? profe. Listo. Gabriela, si yo cometo un homicidio y tú cometes un homicidio, ¿cómo hace el juez para saber si me da 208 o me da 450? Profe, pues valorando las circunstancias de agravación y eso, para ver en cuál de los estados está. El profesor Andrés nos explicaba el semestre pasado que ahí se tiene que ver si tiene antecedentes penales y se hacen unos cuartos, menor cuarto, cuarto medio y cuarto mayor, pero la verdad no recuerdo bien, profe. Ok, pero si tú me hablas de circunstancias de agravación, lo que me mueven son los extremos. Entonces, si tú me dices, hay que mirar las circunstancias de agravación. No, la circunstancia de agravación no me dice cuánta pena poner. Lo que me dice es,
si yo cometo homicidio y lo cometo agravado, ya no va de 208 los extremos, sino va de 480 a 600. Entonces, no es la circunstancia de agravación. Luego tú me mencionas algo que es cierto, y es la carencia de antecedentes. Profe, o sea, si carezco de antecedentes, entonces tal. Sí, es así. ¿Qué es lo que pasa acá, muchachos? Muchachos, miren lo siguiente. Cojo esos 480 y vamos a sacar los cuartos. Entonces, ¿yo cómo lo saco? De 180 a 600, hay 120, lo resto, le resto a 600, 480, me quedan 120, y 120 lo divido en 4, que serían 4 cuartos. Me queda de a 30. Entonces, el primer cuarto sería 480 y iría a 510. El segundo a 540 y el tercero a 570. Los cuartos son los que separan acá, lo que están separando o lo que está en medio. Ahora bien, hay circunstancias, que era lo que ahorita les estaba hablando del artículo 55 y el artículo 58, circunstancias de menor punibilidad y circunstancias de mayor punibilidad. Si tú, Gabriela, cometes un delito, pero tú no tienes antecedentes y no tienes ninguna circunstancia de mayor punibilidad, nos movemos acá. Entonces al juez no se le da tanta discrecionalidad. Espérame un segundo. Yo no sé por qué me dio alergia antes de iniciar la clase. Estoy un poco mal. Bueno, a ver, entonces, cuando tienes carencia de antecedentes, te va a llegar acá y te mueves en este cuarto. Entonces, lo que el juez tiene de discrecionalidad son 30 meses, entre 480 y 510 para moverse. Aún así, ya la costumbre nos ha dicho que el juez no se va a poner a poner 509, 507. Él dice, si solo la circunstancia está así, me voy por lo más bajito. Entonces los jueces, como para que no haya pelea por derecho a la igualdad, porque qué tal cometamos la misma conducta, Gabriela, entonces a mí me mete 480 y a ti te mete 509. Entonces optan por siempre, cuando se mueven cuartos, ir al término más bajo o a la parte más baja. ¿Sí me hago entender? Si hay una circunstancia de mayor punibilidad y una de menor, pues me moveré acá. Si hay más circunstancias de mayor punibilidad que menor, me moveré acá. Y si solo hay circunstancias de mayor, pues me moveré acá. ¿Claro hasta ahí? ¿Claro o preguntas? Sí, Jessica. Sí, sí, señor. Bueno, esto lo vamos a ver luego con más detenimiento y vamos a hacer cálculos con varios delitos. Por ahora solo quería mencionarlo para hablar acá de las circunstancias de mayor y menor punibilidad, que las tenemos acá descritas. La estructura típica. La estructura típica tiene que ver con las razas de tipos. No todos los tipos son iguales. Hay algunos tipos de acción, otros de omisión, otros de resultado, otros tienen dolo, otros tienen culpa, otros preterintención. La estructura típica de acción tiene que ver cuando, para su configuración, yo requiero hacer algo, matar, debo accionar. La estructura típica que tenemos abajo, que sería la omisión, muy simple, pues cuando el tipo penal me requiere que yo omita algo, por ejemplo, el prevaricato por omisión, que el servidor público omita, retarde, rehúse o niegue. ¿Qué hace él? No hacer nada, lo condenan por no hacer nada. Omisión de socorro. El que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encuentre en grave peligro incurrirá pena de tanto tanto. ¿Qué es lo que hace? Omitir, prestar ese auxilio. Entonces tenemos circunstancias de acción y circunstancias de omisión. Así, hay que advertir que los tipos penales de omisión no tienen ninguna subclasificación, ¿sí? En cambio, el tipo penal de acción se puede clasificar como propio o impropio, ¿sí? Una cosa es que la omisión se clasifique en propia e impropia, pero el tipo o los tipos que son de acción sí tendrían una autoría propia o impropia. Ahora, cuando hablamos de la omisión que se puede clasificar en propia e impropia, es aquella omisión que se cuenta expresa en el tipo y se llama pura o simple.
Y ella no exige un resultado, sino porque la simple expresión fácil se encuentra que es omitir. En cambio, hay tipos penales que no vamos a encontrar, por ejemplo, prevaricato por omisión, pero sí encontramos que lo que debe realizar la persona es omitir algo. La omisión impropia no está en el tipo, se encuentra en la categoría dogmática de la conducta y tiene que ver cuando una persona tiene posición de garante. Por ejemplo, yo estoy cuidando a determinada persona o determinado niño sobre la que tengo un cuidado. Él es quien ejecuta la conducta, a él le puede pasar algo y mi acción de omitir no fue que yo hice algo, sino yo descuidé hacer algo con esa persona. Entonces es un tercero sobre lo que recae la conducta y la omisión. Y llegamos al final, o ya para concluir esta parte, que es la estructura típica del resultado. ¿Sí? Esa estructura típica del resultado, nos referimos a un resultado fáctico o ontológico. Es decir, resultado modifica el mundo externo. Ahora, concierto para delinquir. Cuando varias personas se conciertan a cometer delitos, o el porte ilegal de armas, en que sin permiso de autoridad competente porte armas. ¿Por qué hay que variar esta definición? Porque una cosa es el resultado, escúchenme, y otra cosa son los tipos de resultado y los tipos de mera conducta. El resultado, acá o lo que estamos hablando como resultado, es lo que se hace. Yo les decía a ustedes, es que en un tipo penal de mera conducta yo no hago nada. Yo salgo con un arma, doy 2 vueltas a la casa y no hago nada y me vuelvo a entrar. Sí, efectivamente un tipo penal de mera conducta. Pero si hay un resultado, puse en peligro mientras saqué el arma y di las vueltas a las manzanas a la seguridad pública, aunque no lo hubiera sacado ni nada. A eso es a lo que va definido el resultado, aunque sea un tipo penal de mera conducta. ¿Sí me hice entender? ¿Sí me hice entender? Andrea, Gabriela, Jessica. Sí, señor. Llegamos a que luego también esas conductas dentro de la tipicidad, como les expliqué, ya vimos todo eso que vimos ahorita, sujetos, objetos, la conducta, tienen que ver con la tipicidad objetiva. La tipicidad subjetiva, ¿qué fue lo que les expliqué que era? El dolo, la culpa, la pretensión. Entonces, un tipo penal es doloso o exigirá dolo cuando de manera expresa no diga culpa o preterintención. Ya les había dicho eso. Si el título no dice homicidio culposo y solo dice homicidio, la conducta siempre tendrá que ser dolosa. Pregunta. ¿Puedo suponer, por ejemplo, Andrea está herida, está muriendo y yo en ningún momento me acerco a socorrer? ¿Puedo suponer entonces que si una persona omite prestar socorro, como yo lo hice en el ejemplo, actúe de manera dolosa? ¿Puedo llegar a suponer? Yo creo que sí. Ok. En el proceso penal, quien debe demostrar que yo actué con dolo es la fiscalía. Entonces, en un primer momento, Mayer, le podemos hablar que no podemos suponer nada. ¿Cuál es el problema? Que esa conducta me deja en una posición en entredicho. Todo el mundo dirá, pero él estaba parado, no se acercó, mírenlo en las cámaras, o sea, nunca va y le presta auxilio, nunca vaya a hacer nada. Entonces uno dice, podría entrar a suponer. Pero eso se va a volver de una carga argumentativa, porque imagínate, Mayerly, que sale el siguiente argumento. No sé cómo se llama la fobia a la sangre, pero qué tal que él no logre traer un dictamen médico donde se establezca que le tiene fobia a la sangre. Y pues Andrea se estaba desangrando. ¿Tú qué opinas de eso, Mayer? Dime, Jessica. Y ahí cambiaría todo el panorama. En el caso particular de la omisión de socorro habla de una justa causa. Dice, el que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona. Entonces, esa palabra del sin justa causa quiere decir que me tienen que... O sea, Están ¿eso te condiciones de... parece una justa causa, Jessica?
Si tiene fobia, ejemplo, yo estoy sangrando y esa persona le tiene fobia a la sangre y entra en pánico y no me auxilió, sí sería una justa causa. Por eso usted decía que era argumentativo. Claro, pero mira entonces el siguiente argumento si yo quiero ser bien rabón. Yo nunca hablé que él se desmayó ni nada, simplemente que nunca se acercó y nunca dije un rasgo de su personalidad. ¿Yo qué diría como fiscal? Y entonces, ¿por qué no llamó al 911? No se hubiera acercado, pero entonces, ¿por qué no cogió el teléfono y llamó al 911? ¿Y ustedes qué me dirían entonces ahí? Pero, ¿cómo me puede mostrar de que no entré en pánico? Que de pronto no lo haya demostrado, pero si yo entré en pánico. No, pero por eso te digo, se vuelve de cargas Ah, ok. argumentativas, porque el dolo y la culpa empieza a correr. O sea, por eso tú vuelves y me dices, yo llego y te digo eso, y tú me dices, uy, de una vez le contrarresto al profesor y le digo, pero entonces, ¿quién me dice que no? Pues claro, eso se vuelve argumentación y que más prueben. Esto se vuelve de esa manera. Profe, es que ahí también el tema de la voluntad. Entonces, en el caso de que se vaya más a la discusión, entonces el que pruebe más que sí tenía o no tenía la voluntad, por ejemplo, lo que dice la compañera, ¿quién dice que no entró en pánico? Sí, pero si tenía la voluntad podía llamar o algo así. Ahí es un tema de llegar a comprobar si sí o no para que se demuestre el dolo. ¿Ok? Pero miren, Mayerly, Jessica, Andrea, todos los que estamos en clase, algo que una vez dijo un defensor y yo me puse a pensarlo. O sea, con todo respeto, como que uno tiene que ser muy rata en esta vida para sacar un argumento de eso. Y él plantea lo siguiente. Sigamos con el caso en que yo me quedo ahí quieto y no me muevo. La fiscalía, acá hay otras preguntas. ¿Quién prueba que el proceso actuó con dolo? Debe probarlo la fiscalía. ¿El dolo puede ser presumido? No, debe ser probado. Y llegamos a lo siguiente. El dolo está en mi fuero interno si yo tenía voluntad de hacer la conducta o no. Ahora bien, ¿cómo pruebo que, por ejemplo, yo en esa conducta me quedé quieto, yo demuestro que yo tenía el problema de la sangre, pero aún así yo digo adentro, no, yo no me acerco ni llamo al 911 y me voy a hacer el que no vi esto, el que no conocí esto, el que no sabía nada. Si eso va en el fuero interno mío y, por ejemplo, en este caso, habría un problema grandísimo porque ¿quién dice que no? O sea, si ven lo que dice el abogado, ¿cómo van ustedes a probar una actitud dolosa o que él tenía esa intención, si la intención pertenece a la persona y esa parte volitiva de querer hacer las cosas se establece dentro de su propio querer, dentro de su propio hacer? ¿Cómo voy a probar yo que esa persona quería actuar de determinada forma si él me dice que no? ¿Sí hice entender la idea? Sé que deben estar pensando y deben estar preguntando qué es lo que hice el profe. Lo que les estoy preguntando es, ¿les hice entender la idea? Otra cosa es el debate que les estoy planteando. Pero la idea la hice entender. Sí, señor. Ok. Entonces preguntémonos eso, Mayer. Si uno tiene el elemento volitivo y uno es el que sabe si quiere o no quiere ejecutar la acción, y ese elemento volitivo está dentro de mí porque yo soy el que tengo conciencia de si quiero o no ejecutar la acción, entonces se preguntaba al abogado, entonces ¿cómo probamos eso? Si él va y nos dice que no, ¿quién va y le dice que sí? ¿Qué dirían ustedes en contraargumento a eso? Profe, pero Señora, fiscalía, digamos, en el mismo ejemplo que usted está, en el mismo caso que usted está dando, para yo poder saber internamente si quería o no quería, la contraparte, bueno, la fiscalía tendría que decirme es que usted pasó y lo vio porque en la cámara se ve que usted pasó y lo vio porque pasó muy cerca o algo así. Porque si no, no podrían, si yo que estaba lejos, yo podría decir ese argumento del abogado, pero usted no sabe si yo quería o no quería y no va a poder lograr demostrar si yo quería o no quería ayudarlo. okay. Pero si hay otros elementos o hay otras circunstancias que prueben que sí yo pasé por ahí, lo vi herido y fue que decidí no hacer nada o entré en pánico o eso, ya es diferente. Okay. Pero mira, Mayerly, lo siguiente, de pronto este caso nos da para un poco más de debate, pero donde el abogado propuso esto fue en un tipo penal de feminicidio. Y es que el feminicidio requiere que, por ejemplo, yo te mate a ti
por tu condición de ser mujer, ¿sí? Requiere a ti que yo ejecute por condición de ser mujer. Mayerly, y yo te mato a ti, ¿quién me dice a mí que fue porque era mujer o porque no? Si yo soy el que tengo en mi cabeza, voy a matar a ella porque la considero una cosa, la considero menos, ¿sí? Por su condición de mujer. ¿O quién me dice a mí que no la maté porque me dio la gana? Ah, no, ahí muy difícil. Claro, y mira donde plantean el ejemplo tan fuerte. Y entonces se empiezan a debatir y se empieza a decir lo siguiente. Ya lo voy a decir, pero quiero que alguien me plantee eso. ¿Qué hacíamos entonces en el caso del feminicidio? Con ese ejemplo que les planteo. Porque los hombres empezaron a decir, no, la maté porque me dio la gana, no porque fuera mujer. ¿Qué opinan de ese contraargumento? Es bueno que ustedes me digan, mire, profe, le tengo este otro argumento. Profe, pues yo creo que la intención también se manifiesta. Es diferente matar a una persona desconocida en la calle, por ejemplo, que sí, y diferente a tener una relación con esa persona, a conllevar, digamos, un tipo de violencia, si hubo algún tipo de intento de acceso carnal o algo así, pues es diferente. Y ese tipo de actos es lo que manifiesta la intención y el hecho de que él sí la haya matado por ser mujer. Gabriela, exacto, la voluntad se exterioriza. Yo, si soy una persona iracunda, voy a realizar actos de ira, actos agresivos y actos violentos. Por eso, cuando se miran los tipos penales, por ejemplo, como el de feminicidio, lo que llegan y dicen ahí es, vamos a hacer el análisis del contexto en el que se dio. Si el tipo tenía 3 denuncias por maltrato, si el tipo le decía a la señora que no podía salir de la casa, si el tipo no la dejaba ya acercarse a su familia, si el tipo la tenía para cocinar, planchar y todo eso, pues obviamente podemos entender que él tenía una animalversión a ella y era por su condición de ser mujer, porque él como hombre se consideraba más que ella. ¿Sí? Y no necesitamos recurrir a que él nos diga que él era así o que la mató por su condición de ser mujer, porque los actos nos llevan a pensar eso. Lo mismo pasa cuando el homicidio es doloso, el homicidio es culposo. Si yo dejo una maceta en el segundo piso de mi casa y se cae después de 3 días y mato a alguien, pues con todo respeto, o sea, tendría huevo la fiscalía si llega y se pone a decir, no, es que él premeditó eso. ¿Dónde? O sea, ¿qué le pasa? Sea serio. Pero si yo voy y me agarro con alguien y 2 minutos después salgo de mi casa, me bajo el revólver y voy y le meto 3 tiros, pues entendemos que hice una conducta que se exteriorizó y por lo tanto podemos entender que mi accionar fue doloso. ¿Claro hasta ahí? Mayerly. Sí, señor. Ok. Nicole, ¿sí estamos entendiendo? Avi. Sí, profe. Bueno, Sí, señor. ok. ¿Alguien recuerda qué fue lo que les dije que era el dolo eventual? Cuando el resultado se dejaba al azar. Ok. Entonces ahí también esas cargas argumentativas de las que estamos hablando acá se tienen que dar, deben ser muy fuertes. Miren algo muy importante. Cuando ustedes saben lo que son las madres de Soacha, No, ¿alguien sabe? señor. Las madres de Soacha son las primeras mujeres que encabezaron el tema de los falsos positivos en Colombia, porque aparecían muchos muertos en Soacha, muchos jóvenes, y las madres de Soacha se llaman a las madres de esos falsos positivos en Soacha que sacaron la cara y alzaban su voz. Hubo un caso muy sonado que fue el caso de Fair Leonardo en el tema de las madres de Soacha. Y vamos a poner el abogado A y el abogado B. Y ustedes me dicen quién gana. El abogado A plantea que no es un crimen de lesa humanidad. El abogado B dice que sí era un crimen de lesa humanidad. Para que eso sea un crimen de lesa humanidad, tienen que haber una serie de requisitos que el abogado A consideraba se cumplían, -1. -2, perdón. Primero, llegó y dijo que el crimen de lesa humanidad debe ser un ataque generalizado y sistemático. Y que en ese momento se estaba llevando un proceso por una sola persona. O sea, que el ataque no fue generalizado ni sistemático porque solo había un procesado. ¿Ustedes qué opinan de la versión que él da? ¿Les parece bien o les parece mal?
Bueno, pregunta más simple, ¿les parece un argumento estúpido? Jessica, ¿te parece eso un argumento estúpido? Ayerly. Pues como usted lo explica, de entrada no. Ok, sí, no parece estúpido. El abogado B llega y le dice, no, pero espere, es que usted no puede llamar ataque generalizado sistemático a la cantidad de personas que se estén procesando. Tenemos es que hablar de cuántas ejecuciones bajo las mismas condiciones que sufrió esta víctima le pasó a otras personas. Y sobre eso es lo que entendemos generalizado y sistemático. ¿Cuál posición gana? ¿A o B? Convence más la B. Convence más la B. Y se suscita el segundo debate. Si había un móvil discriminador o no. El abogado A dice que no, porque era la defensa de los militares. El abogado B, que era el representante de víctimas, dice sí. Y el abogado A se saca un as bajo la mano. Y él dice, no, no hubo un crimen, no hubo, perdón, un ataque discriminador. ¿Por qué? Porque los militares mataban a las personas en esos falsos positivos porque querían, uno, tener dádivas, dos, que les pagaran, tres, que les dieran viajes, cuatro, que les dieran permiso. Y el abogado A llega y dice, eso en ningún momento es discriminador. Por lo tanto, como lo que ellos querían era conseguir alguno de esos elementos, el ataque no fue para discriminar, sino para obtener esas dádivas. ¿Qué opinan de la argumentación? ¿Gana A o gana B? Profe, es que se le cortó un poco diciendo el argumento del abogado B, ¿puede repetirlo? No, el abogado B no daba argumentación del abogado B, solo dejé la argumentación del abogado A, que dice que no hay móvil discriminador porque buscaban permisos, buscaban viajes, buscaban dinero. Eso es lo que dice el B, no se ha pronunciado. Profe, pues yo creo que sí hay un elemento discriminador porque a pesar de que ellos lo hacían por permisos y por dádivas, elegían un tipo de persona muy específica que eran jóvenes pobres y eso es una discriminación porque ellos creían que... Gabriela, ese es el argumento del abogado B. O sea, eso es lo que él utiliza en la carga argumentativa. Pero si el abogado B no dice lo que tú acabas de decir acá, el argumento de A se lo hubiera llevado. Y era verdad. El abogado Porque no B, está explicando la realidad. el abogado B le dice, ¿y es que mataban ricos? ¿No buscaron hacer falsos positivos en la gente más pobre? ¿En la gente que tenía condiciones de miseria extrema? ¿No fue en ellos en los que ejecutaron los falsos positivos? Entonces sí hay móvil discriminador. Porque no escogieron al azar. Era una determinada clase de personas. Y el debate se centró. Si ven entonces cómo el derecho se vuelve en una carga argumentativa y en una carga que en serio tiene que basarse en una lógica jurídica. ¿Qué les parece, por ejemplo, los ejemplos que les he dado de lógica jurídica? ¿Bien? Y también de conocimiento, profe, porque si en esos ejemplos, en el A o el B, si alguno de los abogados deja pasar, por ejemplo, el B, si no hubiese hecho el argumento, así como le explicó la compañera y como usted lo acentuó, pues se había quedado el juez con sola la idea de que no había, porque él lo desvió. También es manejar la información, ¿no? Exacto. Lo que se dice y cómo se dice, que era lo que estábamos analizando al inicio de este tema de tipificación. Mucha gente llega y dice, es que los abogados no hacen nada. Eso está en el código y es leerlo y ya. No, esto tiene un problema grande de interpretación y el que en serio sea más habilidoso puede llegar y cambiar el rumbo de una persona. La estructura de la culpa o la imprudencia, no me voy a basar mucho acá, ustedes saben lo que es culpa. Culpa es no tener la intención, es ser una persona imprudente, negligente, no obrar con el debido cuidado. Estructura de la preterintención. Pregunta para la clase. Si no existiera el homicidio preterintencional en el código y alguien le quiere causar lesiones a una persona, pero termina dándole muerte, ¿la conducta sería típica o atípica?
Rafa, no entendí la pregunta. Ok, sí. Yo les he dicho a ustedes lo siguiente. Si el código no enmarca la conducta, ¿sí? Como tal, pues no podrían llegar a condenar. Por ejemplo, si no tuviéramos en el código homicidio culposo y yo dejo una maceta en el segundo piso de mi casa y te mato a ti, Mayer, a mí no me pueden condenar, no me puede pasar nada, porque yo no actué con dolo. Pero el código sí lo trae. El código trae homicidio culposo. La pregunta para la clase es la siguiente. El código también trae homicidio preterintencional. Preterintencional es querer ejecutar una conducta, pero uno se sobrepasa. Entonces, quiero lesionarlo, pero lo termino matando. Si el código no tuviera el homicidio preterintencional y yo te quiero lesionar a ti, Mayerly, pero te termino matando, ¿qué tendría que hacer un juez? Entonces me tiene que absolver porque no está. Sí. Pero en Ahí ese me, caso señora, no se evalúa como tal el resultado. En ese caso, digamos, el tipo penal dice el que matare a otro. Entonces lo está matando. Así no hubiese querido, pero lo está matando. pero me estás hablando de tipicidad objetiva. Recuerda que para la norma o para el tema penal es tan importante lo que dice ahí el que matare a otro, como si quería matarlo o no quería matarlo. Juega el mismo papel. Profe, es que ahí en el profesor Andrés explicaba y ya pues revisé mis apuntes, él hablaba solo de dos delitos, el aborto y el homicidio, que es pues en lo que me recuerdo, que es donde cabe la preterintención, ¿Ok? porque por lo que usted acaba de explicar, según lo que me acuerdo. Sí, son los tipos penales que traen preterintención en el código. Pues acá no podríamos dejar a la persona suelta y empezarían a manejar teorías como la del dolo eventual, de si él dejó al evento la muerte, no, para poder llegar a imputarle entonces un delito doloso. Pero no podrían llegar a dejarlo. Tendría que degradarse la conducta o a culposo o subirla bajo teoría de dolo eventual a tipo penal doloso. Pero sería imposible que hubiera o existiera una tipicidad en ese momento. Pregunta más importante, ¿son determinantes las lesiones cuando estamos hablando de homicidio preterintencional? Yo creo que sí. Acá hay una apuesta bastante grande y está en el hecho de que podemos mirarlo desde dos puntos. Uno, son determinantes para demostrar si se actuó con dolo para una conducta homicidio o con dolo para una conducta de lesión. Porque si yo me llevo un bate y todos los ataques que doy te los doy a la cabeza, pues obviamente no me van a valer la preterintención porque era claro la conducta dolosa y tiré una parte fuerte. Pero si yo te doy 2 o 3 batazos en una pierna, en una rodilla, el hueso se parte internamente y empieza a haber un sangrado interno, pues podríamos estar hablando de que esa lesión es importante en cuanto al tema de la preterintención. Pero podría haber otro escenario de cara donde dijéramos no sería importante, porque entonces, ¿qué pasa o qué sucede en los siguientes casos, Mayer? Los dos estamos peleando, los dos estamos muy bravos, yo no decido pegarte ni nada, yo lo que hago es empujarte y tú te vas para atrás y te caes y te pega un golpe en la nuca y te mueres. El empujón o las lesiones no existen, lo que hay es simplemente un golpe fatal y el accionar mío fue empujarte. No como en el siguiente evento las lesiones podrían ser el detonante en ese ejemplo, porque la intención del empujón nunca podría llegar a ser matar, ¿sí? Y menos a que diera vuelta y cayera exactamente en la nuca. Entonces, bajo esos imaginarios, podríamos decir que en unos casos va a ser determinante para establecerlo, pero en otros no los podríamos utilizar como determinante porque nos llevarían o nos inducirían a incurrir en un error. Por cuanto la voluntad, o yo digo que lo determinante debe ser para cada caso, la accionar de la persona. Establecer qué fue lo que hizo el sujeto activo, qué era lo que quería hacer, no las lesiones en la víctima. Para mí es preponderante el sujeto activo en cuanto a lo que él quería y no en cuanto a las lesiones que tenga la víctima. ¿Me hago entender? Jessica, Avi, Gabriela, ¿me hago entender? Elkin, Sí, profe.
Elementos o ingrediente especial, pues hay unos tipos penales que podríamos llamar que tienen un ingrediente especial. Hablemos del homicidio por piedad, el que mate a otro por piedad, pues tiene que existir la piedad. Sabotaje, el que con el fin de suspender o paralizar el trabajo destruya, inutilice, haga desaparecer o cualquier otro medio, base de datos, soportes lógicos, instalaciones, equipos o materias primas. Podríamos decir que hay un elemento subjetivo especial, que el fin debe ser suspender o paralizar, no destruir. Secuestro extorsivo, el que arrebate, sustraiga, retenga o oculte a una persona. ¿Cuál es el elemento? El propósito de exigir por su libertad un provecho o utilidad. Y llegamos al tema de las conclusiones. Los elementos del tipo, como ya los vimos ahorita, se dividen en los sujetos, los objetos y la conducta. Son las tres grandes divisiones que tenemos. Los sujetos, tenemos un sujeto activo que puede ser monosubjetivo o plurisubjetivo. ¿Cuándo es monosubjetivo? Como en el tipo penal de homicidio. Una sola persona puede cometer homicidio. Pero ahí cabe el concurso eventual de personas. Pueden 5 personas cometer homicidio. Pero aunque 5 personas cometan homicidio en contra de una, no podemos decir que el tipo penal es plurisubjetivo porque habían 5. No. Los tipos penales plurisubjetivos son cuando se requieren varios sí o sí. Cuando se requiere uno solo, así lo cometan más, lo llamamos concurso eventual. Tipos penales plurisubjetivos, la rebelión. La rebelión no la puedo hacer yo solo, una guerrilla está conformada por varios, o el concierto para delinquir. Yo no me concierto para delinquir solo. Y el sujeto activo puede ser calificado o no calificado. Cuando, por ejemplo, un funcionario público es una madre, pues tiene una condición especial. Sujeto pasivo puede ser monosubjetivo, plurisubjetivo, pero acá vamos a hablar de monoofensivo. Acá habría que hacer una corrección como monoofensivo o pluriofensivo. Por ejemplo, el homicidio podremos llamarlo como una conducta monofensiva, porque puede haber una sola víctima y sobre ella puede recaer. Pero podemos hablar de que hay tipos penales pluriofensivos porque recuerden que en el tipo penal de feminicidio, el género es a lo que podemos entender como la víctima. Sí, hay una víctima fatal y sujeto pasivo, pero todas las mujeres sufren eso. Por eso es feminicidio, porque la mata por una condición. ¿Cuál condición especial? Ser mujer. ¿Y cuántas mujeres hay? El 50% de la población. Los objetos tenemos una división. Puede ser real, que puede ser una cosa. Puede ser fenomenológico, una norma, una medida sanitaria. Y acá viene un problema grande. Puede ser personal, un ser humano. Pero entonces, ¿dónde encasillamos a esta parte de acá que son los animales? ¿Quién me diría entonces dónde metemos los animales? Porque hay tipos penales en contra de animales. Como hay tipos penales en contra de animales, pues hay que meterlos en algún lugar. ¿Dónde los puedo meter? En lo real, O sea, ¿a ti te parece que un animal es una cosa? pues profe, no está calificado dentro de como una persona. ¿Ok? Se ha suscitado mucho debate porque es que primero no es un fenómeno. Segundo, hay personas que no lo han querido meter en una cosa, pero el problema es que la Corte ya reconoció que son seres sintientes. No podemos meterlo en una cosa. Yo lo dejaría por practicidad en personal por ahora, pero para mí, bajo esto que se creó, debe haber una nueva categoría, ¿sí? Y esa categoría tendría que entrar, por ejemplo, en seres sintientes. Otro problema más grande aún, recordemos lo que está pasando ahorita con las tecnologías y el dato. Los datos o la información, esa información, forman parte de algo tangible. Es una cosa. O sea, si tú tienes una USB Mayerly, pero yo no te cojo la cosa y lo que te borra la información dentro de la cosa, los datos lo podemos considerar como una cosa real, un dato. No. Yo creo que ya el código se está quedando corto y debe empezar a poner más categorías. Y al final llegamos a lo último que vimos, que es la conducta, donde están los verbos, que puede haber un verbo rector, que puede ser matar. Aún así, un tipo penal puede tener 10 verbos y pueden ser 10 rectores. Pero hay verbos que son complementarios, que es cuando el primero necesita del segundo para poder llegar a vincularse y que la conducta se dé. Y vimos las circunstancias, donde tenemos 3. Expresas,
que son las que trae el mismo artículo, de agravación o atenuación, que es cuando hay un nuevo artículo y dice se agrava el homicidio, se agrava el hurto, se agrava esto, y circunstancias de mayor o menor punibilidad, que es para moverlos entre los cuartos, para saber cuál es la pena que ya le vamos a dar específico, teniendo claro cuál es el delito y cuál es el agravante o el atenuante. ¿Alguna pregunta o duda hasta acá? ¿Todo claro hasta acá? Para la siguiente clase, vamos, porque ahorita ya tienen este trabajo, no voy a ponerles otro para la otra semana, pero sí les voy a dejar el trabajo de los elementos del tipo para la siguiente semana, que es sobre lo que vimos. No sé si algunos ya hayan podido entrar a la plataforma, donde les he subido la mayor cantidad de diapositivas, los textos que ya habían por leer, textos de hasta el quinto tema que vamos a ver, o el quinto módulo que tenemos en la materia. Todo eso pues ya se encuentra en estos momentos subido. No sé si lo han podido ver o han tenido algún problema con la plataforma. Ya aparecen, profe, ya están los materiales. Ok, perfecto. Voy entonces a dejar la clase grabada, voy a empezar a subir los links de las clases ahí directamente y también se los voy a estar mandando por WhatsApp para que puedan tener conocimiento de eso. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, por hoy dejamos hasta acá. Cualquier pregunta que tengan me pueden hacer ahorita. Me pueden escribir a WhatsApp si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el trabajo de mañana. Ahí les voy a estar contestando en este espacio que nos queda todavía. ¿Listo? Listo, Listo. profe. Listo, profe. Hasta Bueno, luego. muchachos, que estén muy bien. Hasta luego. Que tengan buen día. Hasta luego, profe. Feliz noche. Gracias. Chao. Gracias.